Bueno, y seguimos en Acción Urbana recorriendo Buenos Aires y hoy en este programa dedicado a ver por qué hay habilitaciones que no deberían ser dadas y por qué hay obras que terminan en derrumbes por la falta de control del gobierno de la ciudad. Uno de los temas que apareció, irrumpió con motivo del derrumbe de Villa Urquiza fueron las denuncias que había hecho la UOCRA al área de policía del trabajo de la ciudad, que no había dado cuenta de las situaciones de irregularidad que había en el gimnasio, que luego finalmente, en la obra de al lado del gimnasio, que luego finalmente se derrumbó. Vamos entonces a hablar con un inspector especialista en temas que tienen que ver con seguridad y fundamentalmente que está en el área de policía del trabajo. ¿Vos podés contarnos en qué consistía la denuncia que hizo llegar UOCRA al gobierno de la ciudad? Sí, bueno, yo recién pude verla acá en esta legislatura, fundamentalmente porque son temas que se ocultan en la propia área inspectiva, donde realmente se tendría que tener en cuenta, informar al conjunto de inspecciones, así como la formación profesional y el conocimiento generalizado de los inspectores para cuando salimos a la calle estar en conocimiento de muchos factores. En realidad son cosas que se tapan y se ocultan y manejan ciertas personas. Las razones las ignoro, pero básicamente no estamos en conocimiento de eso. Yo me pongo recién en conocimiento de la denuncia de la UOCRA en la legislatura, al ver la denuncia, donde concretamente se plantea las condiciones de precariedad de la estructura o del planteo cómo se fue dando, y básicamente una cuestión que es sustancial, que sí afecta al área de la Dirección General de Protección del Trabajo, que es que la denuncia específica de la UOCRA dice falta programa de higiene y seguridad en el trabajo. Eso implica que si ese programa existiese, hubiese sido aplicado y controlado por las autoridades del trabajo, estas muertes se pueden haber llegado a evitar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que me he enterado yo, por lo menos a través de los compañeros que han intervenido ahí, la inspectora que mandan, la mandan vía telefónica, no le dan la denuncia de la UOCRA concretamente sobre el problema, ¿sí? No la ponen en autos de cuál era el motivo de la denuncia de la UOCRA y simplemente dice que por teléfono se acerca al lugar. Obviamente, puede informar lo poco que ve, si no tiene elementos de juicio. Y sin una orden específicamente de trabajo. Es decir, nosotros cuando salimos a la calle pretendemos tener los antecedentes y la orden específica de trabajo para poder evitar justamente este tipo de problemas que se presentan. Evidentemente esta situación no se da, este planteo no se hace y simplemente, de acuerdo a lo que es de conocimiento público, el inspector informa de que este lugar estaba cerrado. Ahora, yo tengo reiteradas denuncias y soy autora de un proyecto pidiendo la citación del jefe de gabinete, fundamentalmente porque teníamos ya denuncias cruzadas de distintos sindicatos, básicamente de la UOM, por temas de ascensores, por temas de la UOCRA, por temas que estaban reiterándose de falta de inspecciones de policía del trabajo. Recordemos que la ciudad, igual que las provincias, tiene la responsabilidad de monitorear las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. En este caso, una obra en construcción, recordemos que las obras en construcción son uno de los lugares de mayor riesgo laboral, donde se están presentando muchísimos casos, no solamente de derrumbes, sino de personas que están trabajando sin las condiciones mínimas. Lo hemos visto en nuestra recorrida por la ciudad, en muchos barrios donde estamos viendo la implosión inmobiliaria, donde están trabajando sin casco, sin protección, sin resguardo. ¿Por qué no se hacen las inspecciones de policía del trabajo que debieran hacerse normalmente y regularmente en todas las obras, en todas las empresas que están funcionando en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, comentando las generalidades de la Ciudad de Buenos Aires, por dos razones, o por varias. Una, que nuestro organismo tiene todo su personal en negro. O sea, el organismo de la ciudad que debe controlar la regulación laboral tiene todo su personal en condiciones de precariedad. Es más, le diría, hay un fallo de la justicia donde dice que nuestras actas son nulas porque los inspectores no cumplen con las normas nacionales e internacionales. O sea, porque no son personal de planta, son contratados. Y claro, exactamente. Si la resolución 81 de la OIT dice claramente, el inspector debe tener las garantías jurídicas para intervenir en forma independiente. Porque si a mí, y lo tengo por ahí, me bajan el contrato cada vez que voy a hacer una inspección, vivo en condiciones de amenaza permanente, tanto del inspeccionado como de las autoridades superiores. Evidentemente no se puede hacer seriamente un acto inspectivo y una investigación profunda sobre las condiciones de seguridad en condiciones de precariedad laboral de los propios inspectores. ¿Sí? Es como si yo la policía lo mande a hacer un allanamiento desarmado, sin orden judicial,
y a la buena de Dios para hacer lo que tenga que hacer, entonces con los delincuentes. O sea, es una situación de una precariedad terrible y fundamentalmente basada en que no existe estructura, no existe organización interna, no existen protocolos, no existen procedimientos, no existen órdenes, no existen ni siquiera órdenes escritas, como en este caso de la UOCRA, para hacer una intervención específicamente en inspección. Le hago una pregunta, ¿usted desde cuándo trabaja en esta área del gobierno de la ciudad? Hace 6 años y hace 4 estamos denunciando esta situación. O sea que esto no es algo de este gobierno, ya tenía irregularidades del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores. En realidad es una cuestión que viene de arrastre, que se profundizó básicamente en el último periodo, y se profundizó porque nosotros hace 4 años empezamos a hacer la denuncia específica de las irregularidades y que esto iba a terminar así. Lo hicimos por escrito, lo hicimos ante la OIT, lo hicimos ante la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo sacó una resolución diciendo que esto había que resolverlo, ante la diputada de la Nación, lo hicimos en esta Cámara, lo hicimos en todos los entes. La respuesta fue 0. Es más, hemos mandado cartas documento al ministro de Desarrollo, fundamentalmente sobre estas dificultades, y la cuarta carta documento que le mandamos y todavía no tenemos respuesta. O sea que no es que no se ha planteado el tema ni que sea de conocimiento de las autoridades. En los últimos 2 años y medio la cosa se ha agudizado de una manera terrible. Bueno, yo he presentado un proyecto pidiendo la citación del ministro de Desarrollo Económico precisamente por las denuncias que hemos recibido de diferentes sindicatos encabezados por la UOM y la UOCRA en relación a la falta de inspecciones adecuadas de Policía del Trabajo. El otro punto que yo le quería preguntar era este de la vinculación entre el Ministerio de Desarrollo Económico, o mejor dicho, la falta de vinculación entre el área de Policía del Trabajo y las áreas que están en cabeza de la Agencia de Control y el área de Planeamiento Urbano. ¿Por qué, si hay denuncias en un área de gravedad como esta que hizo la UOCRA, no tuvieron información o no circuló la información a la Agencia de Control o al área de Planeamiento que había aprobado esta obra? Mire, yo le puedo poner una serie de casos que me ha tocado vivir a mí, en carne propia, donde las propias actas, cuando supera el ámbito de intervención del área específica, en esta protección del trabajo, nosotros ponemos por acta girarse a los otros organismos para que hagan las inspecciones. Cuando uno detecta otras irregularidades que no son de su incumbencia, ponen el acta, derívese a tal área para que intervenga. Eso lo hacemos sistemáticamente cuando detectamos un problema que es ajeno a nuestra intervención, y sistemáticamente las inspecciones no se giran a los otros organismos. El caso típico y clarísimo es el caso del lavadero Lucero. Hemos tenido apremios, hemos tenido amenaza por parte de la empresa, donde el ministro ni siquiera intervino, nuestro secretario hizo la denuncia penal correspondiente. No solo eso, sino que encima solicitamos por acta que se giren los otros organismos, y evidentemente no lo giran. ¿Cuáles son las irregularidades en ese lavadero? Recuérdenos dónde está, cuál es el funcionamiento irregular que ustedes detectaron y cuándo. Mire, nosotros hará 4 meses que venimos tratando de informar y poner en conocimiento público esta situación. El lavadero lo clausuramos, le hicimos 29 infracciones. Este lavadero tiene una licitación con la Ciudad de Buenos Aires, en lo cual esa licitación se tendría que haber caído después de la clausura aplicada, porque no cumplía con las normas legales, y evidentemente quedó en la nada, porque hasta el día de hoy, que yo sepa, aparentemente le van a aplicar una multa de pago voluntario. O sea, después de haber violado la suspensión aplicada de 29 infracciones, de cosas que a mi criterio y creo en estos momentos no ha dado cumplimiento todavía porque se ve desde afuera, simplemente tiene un pago voluntario cuando realmente la sanción debe haber sido mayor, después de haber amenazado a los inspectores intervenientes e impedido una clausura, que es un hecho grave, dado que desconoce la autoridad de la autoridad competente. Bueno, le agradecemos mucho, le decimos a ustedes y a sus compañeros que los vamos a apoyar, que les agradecemos la valentía de poder hacer estas denuncias, pero también queremos transmitirles que muchas de estas situaciones van a terminar en causas penales, porque en algunos casos esto es el amiguismo que permite que se pague una multa voluntaria y no se clausure un lugar. A veces son condiciones de irregularidad de los trabajadores que no terminan en mayores, pero cuando hay muertes, como hubo en Villa Urquiza, hay responsables. Y la irresponsabilidad mayor es del jefe de gobierno de la ciudad, que mientras removían el día del derrumbe los cadáveres y los escombros, dijo que no había ninguna responsabilidad de ningún nivel ni de ningún funcionario del gobierno de la ciudad. Esta investigación la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Acción Urbana de esta semana está llegando a su fin. Si querés hacernos llegar tu denuncia, si querés que vayamos a tu barrio para ver y hablar con los vecinos
los problemas, las necesidades, las propuestas, los proyectos, comunicate conmigo al 43383078 o mandame un mail a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar. Fundamentalmente, si querés conocer nuestras propuestas para la ciudad que todos queremos, una ciudad más humana, más solidaria, más equitativa, más verde y fundamentalmente más eficiente, entrá a la página web www.lubertino.org.ar. En lo que respecta al programa de hoy, hemos estado en distintos barrios, hemos hablado con vecinos, vecinas y fundamentalmente hemos trabajado y estamos trabajando en la legislatura para modificar las normas y para ejercer un control sobre el Ejecutivo de la ciudad para que no se repitan más hechos como el lamentable derrumbe de Villa Urquiza, como los derrumbes de Flores o de Caballito, y también como la caída del techo en Beara o situaciones de falta de control. Queremos buscar un equilibrio entre que pueda haber esparcimiento y diversión en la ciudad, que los músicos puedan expresarse, pero también que las personas podamos estar seguros o seguras en un boliche y que hechos como el derrumbe de Villa Urquiza no se vuelvan a repetir.